Bajo el sol inclemente del occidente de México, la tierra tiene un color que no se olvida. Es un rojo profundo, óxido y volcánico. Un suelo rico en hierro que parece sangrar cuando se abre bajo el arado. Sobre esta alfombra carmesí se extiende un mar infinito de azul verdoso, un océano estático de plantas espinosas que cubren colinas y valles hasta donde alcanza la vista. Estamos en el paisaje agavero de Jalisco, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una postal de belleza rústica que atrae a turistas de todo el mundo. Pero si uno se detiene al borde de la carretera, apaga el motor del coche y deja que el silencio del mediodía se asiente, notará que hay algo inquietante en la perfección geométrica de los surcos. El aire aquí es pesado, denso, cargado de un calor que no solo quema la piel, sino que parece fermentar la realidad. Y en el verano de 2011, ese aire se llenó de un olor que los habitantes de Amatitán y Tequila jamás confesarían haber reconocido. Una mezcla repugnante y dulzona de azúcar quemada y carne humana carbonizada. Para entender el horror que desataron los reyes del agave, la familia Montaño, contra un grupo de 12 hombres una noche sin luna, primero hay que entender la naturaleza del tiempo en esta región. En el mundo moderno, el tiempo es rápido, digital e inmediato. Pero en los campos de Jalisco, el tiempo es geológico. El agave Tequilana Weber, la variedad azul que da vida al espíritu de México, no es un cultivo cualquiera. No es maíz que se siembra en mayo y se cosecha en octubre. No es una hortaliza que crece en semanas. El agave es una criatura de paciencia bíblica. Desde el momento en que un gimador planta el hijuelo, el pequeño brote, en la tierra roja, hasta el día en que la planta acumula los azúcares suficientes para ser procesada, deben pasar entre 7 y 10 años. 10 años de sol, de lluvia, de heladas y de plagas. 10 años de cuidar una inversión silenciosa que duerme bajo el cielo abierto. Robarle una piña de agave a un productor no es como robarle una manzana. Es robarle una década de su vida. Es robarle 3.650 días de sudor, esperanza y trabajo. Es un crimen contra el tiempo mismo. Y para don Aurelio Montaño, el patriarca de la hacienda La Candelaria, el tiempo era lo único que el dinero no podía comprar y lo único que la sangre podía pagar. La hacienda La Candelaria no era una fábrica moderna de esas que producen tequila industrial en tanques de acero inoxidable para exportar a granel. Era una fortaleza de tradición. Sus muros de piedra volcánica negra habían visto pasar la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera y el ascenso de los cárteles modernos, manteniéndose impasibles ante todo. Los montaños se consideraban a sí mismos la aristocracia del agave. No eran narcotraficantes, aunque tenían el poder de fuego de uno. Eran charros, hombres de a caballo, de sombrero de ala ancha y pistola al cinto, que vivían bajo un código de honor que se había extinguido en el resto del país hacía un siglo. Don Aurelio, un hombre de 70 años con el rostro curtido como el cuero viejo y unos ojos grises que miraban sin parpadear, amaba a sus plantas más que a la mayoría de los seres humanos. Decía que el agave tenía alma, que sufría y que recordaba. Y tenía razón. El año 2011 trajo consigo una maldición económica conocida como la crisis del agave. Debido a una mala planificación agrícola años atrás y a una helada severa que mató millones de plantas jóvenes, la oferta de agave maduro se desplomó. La ley de la oferta y la demanda hizo el resto. El precio de la piña de agave, la bola de azúcares concentrados que queda al quitarle las pencas, se disparó a niveles estratosféricos. De la noche a la mañana, un camión cargado de agave valía más que un camión cargado de electrónica o drogas, y con mucho menos riesgo penal. El oro azul se convirtió en la mercancía más codiciada de la región. Y donde hay oro, llegan los ladrones. Pero no eran ladrones comunes. No eran campesinos hambrientos robando una o dos plantas para comer. Eran los huachicoleros del agave. Bandas organizadas, financiadas por destilerías sin escrúpulos o por el crimen organizado, que operaban con eficiencia militar. Llegaban de noche en convoyes de camiones de 3 toneladas, con cuadrillas de 20 o 30 hombres armados con coas y rifles. Entraban en los predios, sometían a los veladores y en cuestión de horas pelaban hectáreas enteras. Dejaban tras de sí un cementerio de plantas mutiladas y la ruina financiera de los dueños. Era una violación industrial. Para los montaños, sufrir estos robos no era solo una pérdida económica, era un insulto personal, una bofetada en la cara de su historia. Don Aurelio veía cómo sus campos, cuidados como jardines japoneses durante 7 años, eran arrasados en una noche. La policía, como siempre, era un adorno inútil. Son robos de fuero común, don Aurelio, le decían los comandantes con una sonrisa cínica, sugiriendo que no podían patrullar miles de hectáreas de cerro. Mejor ponga más cercas.
Pero las cercas no detienen a quien no tiene miedo. Lo que las autoridades y los ladrones no entendieron fue que estaban despertando a un monstruo dormido. No sabían que bajo la fachada de empresario respetable, don Aurelio Montaño guardaba la furia atávica de sus antepasados, hombres que colgaban a los cuatreros de los mezquites sin juicio previo. La familia Montaño decidió que si el Estado no podía proteger su propiedad, ellos lo harían. Y no usarían las leyes de los hombres, sino las leyes de la física y la química, la ley del fuego. La atmósfera en los días previos a la masacre era sofocante. Era mayo, el mes más caliente antes de las lluvias. La tierra estaba seca, agrietada, sedienta. El polvo rojo cubría todo, las camionetas, las casas, la ropa y la piel. Se respiraba una tensión eléctrica. Los trabajadores de la hacienda, los gimadores leales que llevaban generaciones sirviendo a los Montaño, afilaban sus coas con una dedicación que iba más allá de lo laboral. La coa es una herramienta formidable. Un disco de acero afilado como una navaja de rasurar, montado en un palo largo. En manos de un experto puede cortar la carne de la planta con una precisión quirúrgica. En manos de un verdugo es un arma medieval capaz de desmembrar. La noche del 23 de mayo, el destino de 12 hombres quedó sellado. Eran ladrones profesionales, forasteros venidos de Michoacán y del sur de Jalisco, confiados en su impunidad. Habían marcado un predio lejano de la Candelaria. Un campo de agaves madre listos para la jima, cargados de azúcar. Pensaron que sería fácil. Pensaron que la oscuridad los protegería. No sabían que los estaban esperando. No sabían que esa noche el proceso de elaboración del tequila, que normalmente es un arte de creación, se invertiría para convertirse en un arte de destrucción. Imaginen el olor del agave cocido. Es un aroma delicioso, a miel, a calabaza en tacha, a caramelo profundo. Es el olor de la fiesta y la alegría. Ahora imaginen ese olor mezclado con el hedor acre de la gasolina y el olor inconfundible de la grasa humana ardiendo. Esa fue la fragancia del infierno que descendió sobre los valles esa noche. Los Montaño no se limitaron a disparar. Eso hubiera sido demasiado rápido, demasiado misericordioso. Ellos querían enviar un mensaje que quedara grabado en la memoria genética de la región. Querían convertir a los ladrones en combustible. El baño de sangre de Jalisco no es una historia de narcotráfico convencional. No hay cocaína, no hay rutas hacia el norte. Es una historia sobre la tierra. Es una tragedia sobre lo que sucede cuando el valor de un objeto supera el valor de la vida humana. Es la crónica de cómo la dulzura del tequila nace, a veces, de la amargura más absoluta. En los campos de La Candelaria, las piñas de agave crecen grandes y dulces, nutridas por un suelo rojo que guarda el secreto de 12 hombres que entraron buscando dinero y encontraron un horno encendido. Bienvenidos al imperio del agave, donde la tradición se defiende con fuego y donde el precio de una botella se paga con la eternidad. Para adentrarse en la psicología del crimen que tuvo lugar en la hacienda La Candelaria, es indispensable caminar primero por la geografía que lo engendró. La región Valles de Jalisco no es un escenario pasivo, es un protagonista activo, una entidad viva que respira, suda y exige tributo. Dominando el horizonte, siempre presente como un dios antiguo y silencioso, se alza el volcán de Tequila. Es una montaña inactiva de casi 3.000 metros de altura, cubierta de encinos y robles en su cima, pero cuya verdadera herencia yace en sus faldas. Hace 22.000 años, este gigante colapsó y escupió sus entrañas sobre el valle, cubriendo la tierra de obsidiana negra y minerales ricos en hierro. Esa erupción primordial es la razón por la que el suelo es rojo, rojo como la sangre arterial, y es la razón por la que el agave azul crece aquí con una fuerza y un contenido de azúcar que no se encuentra en ninguna otra parte del planeta. Es un paisaje de contrastes violentos, el cielo azul cobalto, la tierra roja sangre y el verde grisáceo de las plantas. Es un lugar de una belleza agresiva, donde las espinas son la norma y la suavidad es una excepción que no sobrevive mucho tiempo. En este reino volcánico, la sociedad se divide en una jerarquía tan rígida y antigua como las capas geológicas del suelo. En la cima están los dueños de la tierra, los hacendados tequileros, dinastías que llevan apellidos que aparecen en las botellas más caras del mundo. En la base, sosteniendo todo el edificio con sus hombros, están los gimadores, y es aquí donde debemos detenernos. Porque sin entender al gimador y su herramienta, no se puede entender la masacre. El gimador no es un campesino común, no es un peón que siembra maíz o frijol. Es un especialista, un artesano de la fuerza bruta y la precisión quirúrgica. El oficio se transmite de padres a hijos, una herencia de técnica y callos que se lleva con orgullo. La herramienta del gimador es la coa.
A simple vista parece una herramienta agrícola primitiva, un palo de madera dura, generalmente de mezquite o encino, rematado en un disco de acero plano y circular, afilado hasta el punto de poder rasurar el vello de un brazo. Pero en el contexto de Jalisco, la coa es mucho más que una pala. Es una extensión del brazo del hombre, es un arma. Su diseño no ha cambiado en siglos porque es perfecto para su propósito, desmembrar. El sonido de la jima es inconfundible y escalofriante para quien no está acostumbrado. Es un tac rítmico y seco. El jimador levanta la coa y la deja caer con precisión milimétrica sobre la base de las pencas del agave, cortando las hojas espinosas de raíz para dejar expuesto el corazón de la planta, la piña. Una piña madura puede pesar entre 40 y 100 kilos. El jimador debe limpiarla, cargarla y estibarla en el camión, repitiendo el proceso cientos de veces al día, bajo un sol que eleva la temperatura a 40 grados centígrados. Este trabajo forja un tipo de hombre muy específico. Los jimadores de la hacienda La Candelaria eran hombres de pocas palabras, cuerpos compactos y musculosos, endurecidos por el trabajo físico extremo y el consumo habitual de puntas, el destilado de alta graduación que se bebe directo del alambique. Su lealtad hacia don Aurelio Montaño no era la lealtad de un empleado hacia un jefe corporativo, era la lealtad de un clan. Don Aurelio, a pesar de su riqueza, sabía jimar. Lo había aprendido de niño. Podía tomar una coa y limpiar una piña con la misma destreza que cualquiera de sus hombres. Eso le ganaba un respeto que el dinero no podía comprar. Para los jimadores, el agave no era solo mercancía, era su identidad. Ver un campo de agave bien jimado, con las piñas blancas y redondas brillando al sol como perlas gigantes sobre la tierra roja, era motivo de orgullo artístico. Ver un campo destrozado por ladrones, con las plantas mal cortadas, las piñas mordidas y abandonadas, era una ofensa personal, una profanación de su arte. La hacienda La Candelaria se erigía en el centro de este imperio de la coa como un bastión de otra época, mientras que otras tequileras habían modernizado sus instalaciones, construyendo naves industriales de lámina y hormigón que parecían fábricas de coches. La Candelaria conservaba su arquitectura original del siglo XIX. Muros de adobe de 1 metro de espesor, patios empedrados donde resonaban los cascos de los caballos, y bodegas oscuras y frescas donde el tequila reposaba en barricas de roble blanco. Pero el corazón oscuro de la hacienda, el lugar que jugaría un papel central en la tragedia, eran los hornos. Antiguamente, antes de la llegada de los autoclaves de acero inoxidable que cuecen el agave con vapor a presión en pocas horas, las piñas se cocían en grandes hornos de mampostería, estructuras de piedra y ladrillo que parecían pequeñas cavernas o búnkeres. El proceso era lento. Se llenaba el horno con toneladas de piñas, se inyectaba vapor y se dejaba cocer durante 2 o 3 días. La cocción lenta caramelizaba los azúcares de manera profunda, dando al tequila un sabor complejo y ahumado. Don Aurelio mantenía una batería de estos hornos antiguos en funcionamiento para su línea de tequila reserva de la familia, pero tenía otros más viejos y en desuso, ubicados en la parte trasera de la propiedad, cerca de las barrancas. Eran bocas de piedra negra, vacías y tiznadas por siglos de fuego, que se abrían como fauces hambrientas esperando ser alimentadas. La gente del pueblo decía que esos hornos viejos habían cocido algo más que agave durante la Revolución. Historias de bandidos desaparecidos que se contaban en voz baja. El escenario estaba listo, pero faltaba el catalizador. Ese catalizador llegó en forma de una crisis de mercado. El ciclo del agave es una trampa económica. Como la planta tarda 7 años en madurar, los agricultores deben apostar al futuro. Si todos plantan a la vez, 7 años después hay sobreoferta y el precio se desploma. Si nadie planta porque el precio está bajo, 7 años después hay escasez y el precio se dispara. En 2011, la industria estaba en el punto más álgido de la escasez. Una helada atípica y una plaga de picudo del agave habían decimado las plantaciones jóvenes años atrás. De repente, las grandes destilerías internacionales se encontraron sin materia prima. Los contratos de exportación a Estados Unidos y Europa peligraban. La desesperación se apoderó del mercado. El precio de la piña subió de 50 centavos el kilo a casi 20 pesos en cuestión de meses. Un camión Thornton cargado con 20 toneladas de agave pasó a valer casi $500,000 en efectivo. Y a diferencia de la droga, mover agave no era ilegal per se. No había retenes militares buscando plantas. Era el crimen perfecto. Así nacieron las mafias del huachicol de agave. No eran simples ladrones, eran organizaciones logísticas. Tenían informantes que les decían qué predios estaban listos para la jima. Tenían cuadrillas de jimadores mercenarios, hombres expulsados de las haciendas por borrachos o violentos, que no tenían respeto por la planta y que solo querían dinero rápido. Y tenían compradores. Destilerías Patito.
Fábricas sin escrúpulos que compraban el agave robado sin hacer preguntas. Lo molían esa misma noche y lo convertían en alcohol barato para vender a granel. La Candelaria, con sus agaves de calidad superior cuidados obsesivamente, se convirtió en el blanco principal. Don Aurelio empezó a notar las pérdidas. Al principio eran robos hormiga, camionetas pick-up que se llevaban 1 tonelada o 2. Pero luego la audacia de los ladrones escaló. Empezaron a entrar con camiones grandes, rompían las cercas de alambre de púas, amenazaban a los veladores con armas largas y trabajaban toda la noche con reflectores, depredando hectáreas enteras. La atmósfera en la hacienda se volvió tóxica. Don Aurelio, un hombre que solía pasear a caballo saludando a sus trabajadores, se volvió sombrío y taciturno. Se sentía violado. Cada planta robada era un hijo secuestrado. Pero lo que más le dolía era la impotencia. La policía municipal de Amatitán estaba rebasada o comprada. La policía estatal decía que no tenía recursos para vigilar cerros en la oscuridad. Ponga seguridad privada, le dijeron. Don Aurelio lo hizo. Contrató guardias armados, pero los ladrones llegaban en grupos de 30, superando en número a cualquier vigilancia. Fue entonces cuando la dinámica de El Imperio de la Coa cambió. Don Aurelio reunió a sus capataces y a sus gimadores más leales en el patio principal de la hacienda. No fue una reunión de negocios, fue un consejo de guerra. Nos están quitando el pan de la boca, les dijo don Aurelio con la voz ronca pero firme. Esa planta que ustedes limpiaron bajo la lluvia, esa planta que cuidaron del gusano, se la están llevando unos desgraciados para hacer aguardiente corriente. La ley no nos va a ayudar. La ley está hecha para la ciudad, no para el campo. Los gimadores asentían, con los sombreros en la mano y las coas apoyadas en el suelo. Sentían la rabia de su patrón como propia. Si vuelven a entrar, continuó don Aurelio mirando hacia los hornos de piedra negra al fondo del patio. No quiero que los espanten. Quiero que los agarren. Y si los agarran, yo me encargo del resto. Aquí en la Candelaria nosotros cosechamos lo que sembramos, y si ellos siembran robo, van a cosechar fuego. La transformación de la hacienda fue sutil pero letal. Los vehículos de trabajo se equiparon con luces de búsqueda. Se compraron bidones de gasolina extra, no para los tractores, sino para contingencias. Las coas se afilaron hasta que el acero brillaba con un filo azulado, capaz de cortar el aire. La Candelaria dejó de ser una empresa agrícola y se convirtió en una trampa gigante. El paisaje agavero, con su belleza serena y sus líneas perfectas, escondía ahora una violencia latente. Los surcos ya no eran solo caminos para el tractor, eran trincheras. Las plantas altas y espinosas eran el camuflaje perfecto para una emboscada. El escenario estaba dispuesto. Por un lado, una banda de ladrones profesionales, envalentonados por el éxito y la impunidad, que veían en los campos de don Aurelio una cuenta bancaria abierta. Por el otro, una familia y un ejército de trabajadores llevados al límite, armados con herramientas que podían decapitar y con un conocimiento del terreno que ningún forastero podía igualar. Y en medio de todo, los hornos. Esos viejos hornos de mampostería que llevaban décadas fríos, pero que pronto recibirían una carga distinta a las dulces piñas de agave. La geografía volcánica de Jalisco estaba a punto de reclamar su cuota de sangre. El imperio de la Coa estaba afilado y esperando. Solo hacía falta que cayera la noche y que los motores de los camiones ladrones rompieran el silencio sagrado del valle para que la historia dejara de ser un relato de agricultura y se convirtiera en una leyenda de terror. La noche del 18 de mayo de 2011, la luna decidió esconderse detrás de un banco de nubes negras que presagiaban las primeras lluvias de la temporada, dejando al valle de Amatitán sumido en una oscuridad de boca de lobo. Fue una oscuridad cómplice, perfecta para el crimen que estaba a punto de perpetrarse en el predio conocido como La Joya, una extensión de 20 hectáreas perteneciente a la hacienda La Candelaria. La Joya no era un campo cualquiera, era el orgullo de don Aurelio Montaño. Allí, en un suelo con la inclinación perfecta para el drenaje y la exposición solar, crecían 30,000 plantas de agave que habían sido sembradas hacía exactamente 7 años. Eran plantas madre, gigantescas, con piñas que superaban los 80 kilos cada una, cargadas de una concentración de azúcar brix que haría llorar de alegría a cualquier maestro tequilero. Estaban listas. La shima estaba programada para la semana siguiente. Don Aurelio ya había apalabrado la venta de una parte de esa cosecha a una marca francesa de coñac que quería lanzar un tequila ultra premium, y el resto iría a sus propias barricas para la reserva especial de la familia. En términos financieros, ese campo representaba una inversión millonaria, el flujo de caja de todo el año. En términos emocionales, era la culminación de un ciclo de vida. Pero esa noche, el ciclo se rompió. A las 2 de la mañana, el silencio de los grillos y el viento suave entre las pencas
fue brutalmente interrumpido por el rugido de motores diésel. No era el sonido de un tractor solitario. Era una flota. Una columna de 4 camiones tipo Thornton de caja alta, acompañados por 3 camionetas pick-up con blindaje artesanal, rompió la cerca perimetral de alambre de púas como si fuera hilo dental. Los vehículos entraron en el campo sagrado con la arrogancia de quien se sabe impune, aplastando las plantas de las orillas con sus neumáticos dobles. El velador del predio, un hombre mayor llamado Don Chui, que vivía en una pequeña casita de adobe en la entrada, salió con su vieja escopeta al escuchar el estruendo. No tuvo oportunidad. Antes de que pudiera siquiera levantar el arma, fue cegado por reflectores de alta potencia montados en las camionetas. 4 hombres armados con fusiles de asalto AR-15 lo rodearon. Lo golpearon con las culatas y lo ataron de pies y manos, dejándolo tirado en la tierra, boca abajo, con una bota presionándole el cuello. «Quédate quieto, viejo, si quieres ver el amanecer», le susurró uno de los asaltantes. «Hoy venimos por las piñas, no por los cristianos. Pero no nos tientes». Desde su posición de impotencia, Don Chui fue testigo de una operación que no tenía nada de improvisada. Era un saqueo industrial. De los camiones descendieron cuadrillas de gimadores piratas, hombres jóvenes, fuertes, probablemente reclutados en otros estados o expulsados de las tequileras legítimas por malas mañas. No trabajaban con el respeto y la técnica de los gimadores de la Candelaria. Trabajaban con violencia y prisa. Usaban motosierras para cortar las pencas, un método que don Aurelio consideraba una herejía porque contamina el sabor de la piña con aceite de motor y quema los azúcares. El sonido de las motosierras rasgando la noche era ensordecedor, un zumbido mecánico que se mezclaba con las risas y las órdenes a gritos de los ladrones. La velocidad del robo fue aterradora. En cuestión de 4 horas, devastaron el trabajo de 7 años. Las piñas caían al suelo mutiladas, mal cortadas, sangrando su savia pegajosa sobre la tierra roja. Luego, formaban cadenas humanas para cargar las bolas de 80 kilos a los camiones. Los Thornton se llenaron hasta el tope, gimiendo bajo el peso de toneladas de oro azul. No se llevaron todo el predio, era imposible en una sola noche, pero se llevaron la crema, las mejores plantas, las más grandes, dejando atrás un paisaje de desolación, con miles de agaves dañados, pisoteados o cortados a medias. Antes de irse, como una última muestra de desprecio, el líder de la banda orinó sobre las plantas que quedaban en pie y disparó una ráfaga al aire. Los camiones arrancaron, pesados y lentos, desapareciendo en la oscuridad de la carretera libre a Magdalena, llevándose consigo millones de pesos que nunca regresarían. El amanecer reveló la magnitud de la cosecha amarga. Cuando don Aurelio llegó al predio a las 7 de la mañana, alertado por el velador que había logrado desatarse, se encontró con una escena que le paró el corazón. Donde ayer había un mar azul perfecto, hoy había cráteres de tierra removida y basura. Parecía que una bomba había explotado en el campo. El olor era intenso, savia fresca fermentándose al sol, aceite quemado y colillas de cigarro barato. Don Aurelio caminó entre los surcos vacíos. Sus botas se hundían en el lodo formado por la sangre del agave derramada. Se detuvo frente a una piña que los ladrones habían dejado tirada por considerarla pequeña. La levantó con esfuerzo. Estaba mal cortada, con el cogollo destrozado. Don Aurelio, un hombre que rara vez mostraba emoción, sintió que las lágrimas de rabia le quemaban los ojos. No era solo el dinero, era la violación de su casa. Era como si hubieran entrado a su dormitorio y hubieran golpeado a sus hijos. Pero el verdadero golpe, el que transformaría el dolor en una furia homicida, no ocurrió en el campo, sino en la oficina del Ministerio Público en el pueblo de Tequila. Esa fue la falla del sistema, el momento en que la civilización le cerró la puerta en la cara a la justicia. Don Aurelio se presentó en la delegación a las 10 de la mañana, todavía con las botas manchadas de lodo rojo. Iba acompañado de su hijo mayor, Julián, y de su abogado. Esperaba encontrar indignación, acción inmediata, patrullas saliendo a buscar los camiones. Lo que encontró fue burocracia y cinismo. El edificio del Ministerio Público era un lugar deprimente, con pintura descascarada, luces fluorescentes que parpadeaban y un olor rancio a café quemado y expedientes viejos. El agente del Ministerio Público, un licenciado de traje brillante y corbata manchada, lo hizo esperar 40 minutos antes de recibirlo. Cuando finalmente pasaron a la oficina, don Aurelio expuso los hechos con voz temblorosa por la ira contenida. «Me robaron 80 toneladas de agave madre, licenciado. 80 toneladas. Fue en el predio La Joya. Tienen que haber dejado rastro. Los camiones iban pesados. Seguro agarraron rumbo a las tequileras piratas de la sierra.
Necesito que manden a la policía estatal a revisar las fábricas sospechosas ahora mismo, antes de que muelan las piñas. El licenciado suspiró recargándose en su silla giratoria que chirriaba. Miró a don Aurelio con esa expresión de superioridad cansada que tienen los burócratas corruptos. Mire, don Aurelio, entiendo su molestia. Es mucho dinero. Pero usted sabe cómo funciona esto. Necesitamos que presente la denuncia formal, que acredite la propiedad del predio, que traiga las facturas de los insumos. Eso toma tiempo. Y para cuando tengamos la orden de cateo, esas piñas ya van a ser tequila a granel en algún tanque. «Es un robo en flagrancia», gritó Julián, el hijo de don Aurelio, golpeando el escritorio. «Tienen al velador golpeado. Hay huellas de los neumáticos. Si se mueven rápido los agarran». El licenciado se puso serio, endureciendo la mirada. «Bájele a su tono, joven. Aquí no estamos en su rancho. Mire, le voy a ser franco porque conozco a su familia. La policía no va a ir a meterse a la sierra por unas plantas. Esa gente, los que se llevaron su agave, traen fierros grandes, traen escolta. No son raterillos de barrio, son células pesadas. Mis muchachos no van a arriesgar el pellejo por su negocio». Don Aurelio se inclinó hacia adelante, mirando fijamente al funcionario. «¿Me está diciendo que sabe quiénes son?», preguntó en un susurro peligroso. El licenciado desvió la mirada, jugueteando con una pluma. «Se dicen cosas, don Aurelio. Se dice que hay un grupo nuevo operando desde Magdalena. Gente que tiene acuerdos. Acuerdos con gente más arriba que yo y más arriba que usted. Mi consejo de amigo, ponga la denuncia para el seguro, si es que tiene, y olvídese. Si le rasca mucho, va a encontrar al diablo. Mejor ponga más bardas y contrate más guardias. Esto es un asunto de particulares». Ahí estaba. La confesión tácita. El Estado no solo era incompetente, era cómplice. Asunto de particulares. Esas 3 palabras resonaron en la cabeza de don Aurelio como una sentencia. Significaba que el contrato social se había roto. Significaba que él pagaba impuestos, generaba empleos y mantenía la tradición, pero a cambio no recibía protección. Significaba que los ladrones tenían más derechos que los propietarios, porque tenían más armas y menos escrúpulos. Al salir de la delegación, el sol del mediodía caía a plomo sobre la plaza de tequila. Los turistas se tomaban fotos frente a la iglesia, compraban cantaritos de tequila con refresco de toronja, ajenos a la guerra que se libraba en los campos. Don Aurelio se sentía un extranjero en su propio pueblo, se sentía desnudo. «Papá, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Julián mientras caminaban hacia la camioneta. «¿Vamos a ir a Guadalajara a hablar con el gobernador?». Don Aurelio se detuvo y miró hacia el volcán de Tequila, impasible en el horizonte. Su rostro había cambiado. La tristeza de la mañana se había solidificado en algo mucho más duro, más frío como la obsidiana. «No, Julián, no vamos a hablar con nadie más. Ya hablamos suficiente. El licenciado tiene razón en una cosa. Esto es un asunto de particulares, y nosotros lo vamos a resolver como particulares». El viaje de regreso a la hacienda La Candelaria fue silencioso. Pero la mente de don Aurelio trabajaba a 1000 por hora. Hacía cuentas. No cuentas de dinero, sino de logística. Sabía que volverían. Los ladrones son como los coyotes. Si encuentran el gallinero abierto y comen bien, siempre regresan la noche siguiente por el resto. Habían dejado la mitad del predio La Joya intacto. Era demasiado tentador. Volverían por el resto de las piñas grandes, quizás esta noche o la siguiente. Al llegar a la hacienda, don Aurelio no fue a descansar. Fue directamente a las bodegas de herramientas. Llamó a su capataz principal, un hombre llamado Evaristo, un mestizo gigante que le debía la vida a los Montaño, porque don Aurelio le había pagado la cirugía de su hija años atrás. Evaristo junta a los muchachos, a los de confianza, a los que sepan usar la coa no solo para jimar. «¿Cuántos, patrón?», preguntó Evaristo, entendiendo inmediatamente el tono de voz. «Todos. Y saca los bidones de gasolina de la bodega 3. Saca también las cadenas viejas, las que usamos para arrancar los troncos. ¿Vamos a ir a buscarlos, patrón?». «No», dijo don Aurelio, encendiendo un puro con manos que ya no temblaban. «No hace falta buscarlos. Ellos van a venir a nosotros. Vamos a prepararles una bienvenida. Quiero que limpien los hornos viejos de atrás, los de piedra». «¿Los hornos viejos? Pero esos no sirven, patrón. Están tiznados». «Límpialos», ordenó don Aurelio, exhalando una nube de humo azul. «Van a servir para lo que los necesito». La cosecha amarga había terminado. El duelo por las plantas perdidas se había transformado en una estrategia de exterminio. El incidente del robo había sido el golpe. La falla de la autoridad había sido la chispa. Ahora, la hacienda La Candelaria se preparaba para una cosecha distinta. Ya no recolectarían agave.
Recolectarían almas. La decisión estaba tomada. Si la ley no podía castigar el robo de tiempo y vida, el fuego lo haría. Don Aurelio miró sus manos, las manos de un hombre que había creado vida de la tierra durante 50 años, y aceptó que esa noche esas mismas manos tendrían que destruir para poder seguir creando. El incidente había quedado atrás, la guerra había comenzado. Cuando la camioneta de don Aurelio Montaño cruzó el arco de piedra de la hacienda La Candelaria de regreso del pueblo, el sol de la tarde ya comenzaba a descender, bañando los campos de agave en una luz dorada y espesa, que hacía resaltar el rojo violento de la tierra. Pero el ambiente dentro de la propiedad había cambiado. Sí. Ya no se respiraba la paz laboriosa de una jornada agrícola terminando. Se respiraba una electricidad estática, densa y peligrosa, la misma que precede a las tormentas eléctricas en los veranos de Jalisco. La decisión estaba tomada. El Estado había abdicado de su trono, dejando un vacío de poder que la familia Montaño estaba dispuesta a llenar con fuego y acero. No hubo necesidad de grandes discursos ni de arengas motivacionales. En el campo mexicano las palabras sobran cuando el honor está en juego. La noticia del fracaso en el Ministerio Público, de la indiferencia cínica de las autoridades, se había esparcido entre los trabajadores como la pólvora, encendiendo una mecha de indignación que llevaba años acumulándose. La transformación de los gimadores en soldados fue un proceso orgánico y aterradoramente eficiente. Evaristo, el capataz gigante de manos como mazos, reunió a la cuadrilla de honor en el patio trasero de las bodegas, lejos de la vista de la carretera. Eran 30 hombres. No eran sicarios contratados, ni exmilitares, ni mercenarios. Eran hombres de familia, padres, abuelos y hermanos que habían nacido en esas tierras y cuyas vidas estaban entrelazadas con las raíces del agave. Conocían cada surco, cada piedra y cada árbol de mezquite de las 5,000 hectáreas de la hacienda. Pero esa tarde, sus rostros habían perdido la afabilidad campesina. Estaban serios, con esa dureza pétrea de los ídolos prehispánicos. El sonido que dominó las siguientes horas no fue el de los motores, sino el del metal contra la piedra. Shk, shk, shk. 30 hombres sentados en círculo, pasando piedras de afilar por los discos de sus coas. La coa, esa herramienta noble diseñada para limpiar la planta, se estaba preparando para una cosecha muy distinta. Los bordes de acero, normalmente mantenidos con un filo funcional, fueron trabajados esa tarde hasta convertirse en hojas de afeitar capaces de cortar el aire. El brillo del acero pulido bajo la luz del atardecer era hipnótico. No afilaban con prisa, afilaban con devoción, con la meticulosidad de quien sabe que su vida puede depender de ese corte. También sacaron los machetes largos, los guadaños, usados para limpiar la maleza, y las viejas escopetas de caza que cada ranchero guarda bajo la cama. No tenían rifles de asalto como los ladrones, pero tenían algo más peligroso: la furia del justo y el conocimiento absoluto del terreno. Mientras los hombres preparaban el acero, don Aurelio y su hijo Julián se encargaban de la logística del fuego. La estrategia de don Aurelio era cruel pero brillante, basada en el conocimiento de la psicología del ladrón. Sabía que los guachicoleros volverían esa misma noche. La codicia es un animal ciego. Habían dejado la mitad del predio, La Joya, intacto, con las mejores piñas todavía en la tierra. Ningún ladrón deja dinero sobre la mesa cuando cree que la casa está vacía y el dueño es un viejo inofensivo. Regresarían para terminar el trabajo, confiados, relajados, quizás incluso con menos guardias que la noche anterior. Y entrarían por el mismo lugar, por la brecha norte. Porque los criminales son criaturas de hábitos y el camino ya estaba abierto. La orden más escalofriante, sin embargo, fue la relativa a los hornos. En la parte trasera de la hacienda, ocultos por una cortina de árboles de pirul, se encontraban los antiguos hornos de mampostería. Eran estructuras de piedra volcánica negra, abovedadas, con bocas oscuras que parecían entradas al inframundo. Llevaban 20 años apagados, fríos, sirviendo de refugio para murciélagos y lechuzas. Don Aurelio ordenó limpiarlos. Una cuadrilla especial sacó los escombros, barrió el suelo de ladrillo y comenzó a apilar leña. No leña de encino para ahumar el agave, sino leña vieja, seca, tarimas rotas y troncos de mezquite que arden con una temperatura infernal y duradera. Mientras apilaban la madera dentro de las gargantas de piedra, nadie preguntaba para qué era. Nadie decía en voz alta lo que todos estaban pensando. El silencio era un pacto de sangre. Reactivar esos hornos no era una necesidad industrial, era una declaración de intenciones. Era preparar la boca del infierno para recibir a los demonios. Al caer la noche, la operación se trasladó al campo. El convoy de la hacienda no encendió las luces. Se movieron bajo la luz de las estrellas, camionetas negras deslizándose por los caminos de terracería como sombras. Llegaron al predio La Joya a las 9 de la noche.
El aire estaba fresco, pero la tierra seguía irradiando el calor acumulado durante el día. El olor en el campo todavía era una mezcla de la savia dulce derramada la noche anterior y el polvo seco. Don Aurelio dirigió el despliegue con la precisión de un general. No iban a defender el perímetro desde fuera. Eso solo provocaría un tiroteo a distancia que perderían por falta de alcance en las armas. La estrategia era la ratonera. Dejarían entrar a los ladrones, dejarían que se metieran hasta el fondo del predio, hasta el centro mismo del laberinto de agaves, donde los caminos se estrechan y maniobrar camiones pesados es difícil. Los 30 gimadores se distribuyeron formando una U gigante alrededor de la zona de las piñas más valiosas. Se camuflaron entre los surcos. El agave azul es el escondite perfecto. Sus pencas largas y gruesas, que alcanzan casi 2 metros de altura, ofrecen una cobertura impenetrable. Los hombres se acostaron en la tierra roja, cubriéndose con mantas oscuras, volviéndose invisibles. Solo el brillo ocasional de una coa o el blanco de un ojo delataba su presencia. Julián y Evaristo se colocaron en los extremos de la U, con bidones de 20 litros de gasolina preparados. La idea no era quemar las plantas valiosas, sino crear un cortafuegos inverso, incendiar la maleza seca y los agaves ya dañados del perímetro, para crear un muro de fuego que impidiera la salida, atrapando a los ladrones en un círculo de calor y humo. La espera fue una prueba de nervios. Las horas pasaban lentas, espesas. El silencio del campo agavero es profundo, casi absoluto. Se escucha el crujir de la tierra enfriándose, el aleteo de un tecolote, el viento susurrando entre las espinas. Don Aurelio, montado en su caballo negro, azabache, se mantuvo oculto en una loma cercana, desde donde dominaba la vista del valle. Fumaba su puro apagado, masticando la hoja de tabaco para calmar la ansiedad. Pensaba en su padre, en su abuelo, en los hombres que habían defendido esa tierra con sangre durante la revolución. Se preguntaba si Dios lo perdonaría por lo que estaba a punto de hacer. Pero luego miraba las plantas mutiladas, las heridas abiertas en su tierra, y la duda se disipaba. No era una cuestión de perdón, era una cuestión de equilibrio. La balanza se había inclinado hacia el mal y él solo iba a nivelarla. A las 11 de la noche, el frío comenzó a calar en los huesos de los hombres acostados en los surcos, pero la adrenalina los mantenía calientes. Evaristo revisaba su encendedor Zippo una y otra vez, abriendo y cerrando la tapa con un clic metálico que sonaba como un disparo en la oscuridad. Los gimadores acariciaban los mangos de madera de sus coas, rezando oraciones cortas, pidiendo fuerza en el brazo y puntería en el golpe. No sentían miedo, sentían esa claridad extraña y fría que da la certeza de la violencia inminente. A la 1:15 de la madrugada, la señal llegó. Primero fue una vibración en el suelo, imperceptible para quien no conoce el campo, pero clara para los oídos expertos. Luego, el sonido lejano de motores diésel forzados. Y finalmente, las luces. Un convoy de luces amarillas apareció en la carretera, girando hacia la brecha de entrada al predio. Eran ellos, los mismos 4 camiones Thornton, las mismas camionetas escolta. Venían rápido, levantando una nube de polvo que se iluminaba con sus propios faros. Venían con la música de banda a todo volumen, con las ventanas abajo, riendo, bebiendo. La arrogancia de la impunidad era su bandera. Creyeron que la hacienda estaba dormida, derrotada, lamiéndose las heridas. Don Aurelio observó desde su loma cómo los vehículos rompían lo que quedaba de la cerca y entraban en la joya. Los vio avanzar, adentrándose en la boca del lobo. Los camiones se acomodaron en el centro del predio, maniobrando torpemente entre los surcos para quedar listos para la carga. Las camionetas de los escoltas se desplegaron en los flancos, pero sus ocupantes bajaron relajados, con las armas colgadas al hombro, encendiendo cigarros, orinando contra las plantas. No revisaron el perímetro. ¿Para qué? Eran los dueños de la noche. Los ladrones comenzaron a sacar las motosierras. El sonido del arranque de los motores de 2 tiempos, brrm, brrm, rompió la paz de la noche nuevamente. Era el sonido del saqueo. Empezaron a cortar. Las primeras piñas cayeron. En ese momento, don Aurelio sacó una pistola de bengalas de su alforja. No era un arma letal, pero era la batuta del director de orquesta. Apuntó al cielo negro y apretó el gatillo. Una esfera de luz roja subió silbando hacia las estrellas, iluminando el campo con un resplandor sangriento y fantasmal por un segundo, congelando las sombras, revelando las caras sorprendidas de los ladrones que miraron hacia arriba, sin entender. Antes de que la bengala tocara el suelo, Julián y Evaristo actuaron. Vaciaron los bidones de gasolina sobre la línea de maleza seca que cerraba la salida de la U. Evaristo encendió su Zippo y lo dejó caer. ¡Whoosh! El sonido de la ignición fue como el suspiro de un dragón. Una pared de fuego de 3 metros de altura se levantó instantáneamente, cortando la retirada de los camiones.
El fuego, alimentado por la gasolina y la vegetación seca, rugió con hambre, iluminando la escena con una luz naranja y violenta que convirtió la noche en día. El pánico estalló entre los ladrones. Los conductores de los Thornton intentaron arrancar, pero el pánico los hizo torpes. Uno de los camiones se atascó en una zanja al intentar dar la vuelta en U. Los sicarios de las camionetas empezaron a disparar ciegamente hacia la oscuridad, hacia el fuego, hacia la nada. Ratatatata. Las balas silbaban sobre las cabezas de los gimadores ocultos, cortando las puntas de los agaves, pero sin encontrar blanco. Estaban disparando a fantasmas. Fue entonces cuando los fantasmas se levantaron. De entre los surcos, iluminados por el resplandor de las llamas, surgieron los 30 hombres de la Candelaria. No gritaron, no hubo alaridos de guerra, solo avanzaron. Avanzaron caminando, con las coas en alto, reflejando el fuego en el acero pulido. Parecían demonios de tierra roja brotando del suelo. Para los ladrones, cegados por la luz del incendio y aturdidos por la sorpresa, la visión fue aterradora. Veían siluetas negras recortadas contra el fuego, hombres que no caían ante los disparos erráticos, hombres que conocían el camino entre las espinas. El inicio había terminado, la preparación había dado sus frutos, la trampa se había cerrado herméticamente. Los ladrones estaban atrapados en una isla de agaves rodeada de fuego y acero. El olor a gasolina se mezclaba ahora con el olor del miedo. Don Aurelio, desde su posición elevada, bajó la pistola de bengalas y sacó su revólver Colt 45. Espoleó a su caballo y comenzó a descender hacia el círculo de luz. La ley de los hombres había terminado en la delegación esa mañana. Ahora imperaba la ley del monte. Los hornos en la hacienda a kilómetros de distancia esperaban vacíos, pero pronto tendrían visita. La noche del fuego había comenzado, y nadie saldría de ese campo sin quemarse. El momento exacto en que la gasolina se encontró con la chispa del encendedor cipo de Evaristo marcó el fin de la realidad conocida para los 12 hombres que habían entrado a robar en el predio La Joya. La explosión no fue un estruendo sordo, sino un rugido de succión, un whoosh gigantesco que consumió el oxígeno del aire en un segundo. La barrera de fuego se levantó instantáneamente, una cortina de llamas naranjas y azules, por el alcohol de los agaves maduros, que alcanzó los 3 metros de altura, cerrando la única brecha de salida del campo. En ese instante, la trampa se convirtió en una arena de gladiadores, iluminada por una luz parpadeante y demoníaca, que hacía bailar las sombras de las plantas espinosas como si cobraran vida. Dentro del círculo, el pánico fue inmediato y absoluto. Los conductores de los camiones Thornton, cegados por el resplandor repentino y el calor que golpeaba a través de los parabrisas, intentaron maniobrar instintivamente. Pero un campo de agave no es un estacionamiento. Es un terreno irregular, lleno de surcos profundos y piedras volcánicas. El primer camión, en su desesperación por dar la vuelta, patinó sobre el lodo de savia y tierra, volcándose lateralmente con un estruendo metálico que sacudió el suelo. Las piñas robadas, esas bolas de 80 kilos de azúcar dura, salieron rodando como balas de cañón, aplastando a 2 de los sicarios que corrían a pie intentando escapar del calor. ¡Nos emboscaron! ¡Abran fuego! ¡Maten a todo lo que se mueva!, gritó el líder de la banda, un hombre apodado El Chacal, disparando su rifle AR-15 hacia la oscuridad perimetral. Sus hombres, una mezcla de matones a sueldo y cargadores reclutados en los barrios bajos, obedecieron ciegamente. El tableteo de las armas automáticas, ratatatata, llenó la noche. Las balas trazadoras cruzaban el aire, impactando contra las pencas de los agaves, haciéndolas estallar en lluvias de fibra y jugo, o golpeando el suelo rojo, levantando géiseres de polvo. Pero no tenían blanco. Estaban disparando al miedo, estaban disparando a la noche. Y entonces la noche respondió, pero no con balas. De entre los surcos, protegidos por las filas de plantas que actuaban como trincheras naturales, los gimadores de la Candelaria avanzaron. No corrían, se movían con la fluidez de quien ha caminado ese terreno toda su vida. No gritaban, guardaban el silencio de la concentración laboral. Cuando llegaron al rango de contacto, la masacre comenzó. Fue un choque de tecnologías, la pólvora moderna contra el acero antiguo, y en el laberinto cerrado del agave el acero ganó. La coa es una herramienta diseñada para cortar. Su hoja circular tiene un filo capaz de rebanar la fibra dura del agave como si fuera mantequilla. Cuando esa hoja impacta contra un cuerpo humano, el resultado es devastador. El primer sicario que cayó ni siquiera vio a su verdugo. Estaba recargando su arma cuando una sombra surgió de su lado derecho. Un movimiento rápido, un arco plateado bajo la luz del fuego, y el brazo del hombre, el brazo que sostenía el cargador, cayó al suelo, cercenado limpiamente a la altura del codo.
El grito del hombre fue ahogado por el siguiente golpe, directo al cuello. La violencia que se desató en el círculo de fuego fue primitiva, casi prehistórica. Los gimadores usaban las coas como alabardas medievales, golpeaban las piernas de los ladrones para derribarlos y luego remataban en el suelo. El sonido era lo peor. No era el sonido limpio de las películas. Era un sonido húmedo. Chac, thump. El sonido de la carne y el hueso cediendo ante el metal afilado. Se mezclaba con los gritos de dolor, las maldiciones y el rugido constante del incendio que iba cerrando el cerco, consumiendo la maleza y acercándose peligrosamente a los vehículos varados. El chacal, viendo caer a sus hombres uno a uno, descuartizados por sombras que aparecían y desaparecían entre las espinas, intentó una salida suicida. Corrió hacia su camioneta blindada, gritando al conductor que arrancara. La camioneta aceleró, rompiendo filas de agaves, apuntando directamente hacia la pared de fuego, intentando atravesarla por fuerza bruta, pero don Aurelio había previsto esto. Desde la oscuridad, Evaristo y 2 hombres más lanzaron cadenas de acero, las mismas usadas para arrancar raíces, hacia las ruedas del vehículo. La cadena se enredó en el eje delantero. La camioneta se frenó en seco con un chillido de metal torturado, giró sobre su propio eje y quedó varada, con el motor rugiendo inútilmente. Don Aurelio, montado en azabache, bajó de la loma. El caballo, entrenado para no temer a los disparos, avanzó hasta el límite del fuego. El patriarca observaba la escena con una frialdad bíblica. Veía a los ladrones, hombres que minutos antes se sentían invencibles, ahora reducidos a presas aterrorizadas, corriendo en círculos, atrapados entre las llamas y las coas. «¡No los maten a todos!», gritó don Aurelio, su voz resonando sobre el caos. «¡Quiero a los vivos! ¡Tráiganme a los vivos!». La orden cambió la dinámica del combate. Los gimadores dejaron de tirar a matar y empezaron a tirar a incapacitar. Usaban el lado plano de las coas para golpear cabezas. O usaban los lazos de charro para atrapar a los fugitivos como si fueran ganado. Uno a uno, los sobrevivientes fueron sometidos. Fueron arrastrados fuera del círculo de fuego, golpeados, sangrando, con la ropa chamuscada y los ojos desorbitados por el terror. De los 20 hombres que entraron, contando choferes y cargadores, 8 murieron en el combate inicial. Sus cuerpos quedaron tirados entre los surcos, comenzando a quemarse por el fuego que avanzaba. Pero 12 quedaron vivos. 12 hombres, incluido el chacal, fueron arrojados a los pies del caballo de don Aurelio. Estaban heridos, algunos con cortes profundos, otros con quemaduras, todos atados de manos y pies con las mismas cuerdas de ixtle que usaban para amarrar las piñas. El olor en el aire era nauseabundo. Era una mezcla dulzona y repulsiva. El fuego había alcanzado las piñas de agave maduras que los ladrones habían cortado y apilado. El azúcar de la planta se estaba caramelizando, quemándose, soltando ese aroma a piloncillo y calabaza en tacha que es la base del tequila. Pero ese olor dulce estaba contaminado por el hedor a gasolina, a pólvora, a excremento y a carne quemada de los caídos. Era el perfume del infierno, sangre y azúcar. Don Aurelio miró a El Chacal. El líder criminal, con la cara rota por un culatazo, intentó escupir al hacendado. «Me vas a pagar esto, viejo», balbuceó el criminal. «Mi gente va a venir, me van a buscar, te van a cortar en pedacitos». Don Aurelio se inclinó desde su montura. La luz del fuego iluminaba la mitad de su rostro, dejando la otra en sombra, como una máscara de teatro trágico. «Nadie te va a buscar», dijo don Aurelio con voz tranquila, «porque nadie va a encontrarte. Tú viniste a robar mi cosecha. Viniste a llevarte el trabajo de mi gente. Querías agave, ¿no? Querías cocerlo, querías venderlo. Pues te voy a dar el gusto. Vas a ser parte de la cosecha». Hizo una señal a Evaristo. «Súbanlos a la camioneta de redilas. Llévenlos a los hornos de atrás». El terror real, el terror que rompe la mente, apareció en los ojos de los prisioneros en ese momento. Entendieron que no iban a ser entregados a la policía. Entendieron que no iba a haber rescate. La mención de los hornos activó una pesadilla atávica. Empezaron a gritar, a suplicar, a llorar como niños. «No, patrón, por favor, tengo hijos, solo soy el chofer». Pero la misericordia había abandonado la Candelaria esa noche. Los gimadores, con la adrenalina todavía bombeando y la furia de años de humillaciones acumulada, los cargaron como costales de carne y los tiraron en la parte trasera del camión de la hacienda. El convoy se movió hacia la parte trasera de la propiedad, dejando atrás el incendio controlado en el predio La Joya, que seguía consumiendo los vehículos de los ladrones y los cuerpos de sus compañeros. Llegaron a la zona de los hornos viejos. Las estructuras de piedra negra ya estaban rugiendo. La leña de mezquite que habían apilado durante la tarde había creado una cama de brasas al rojo vivo,
y llamas que lamían el techo abovedado de las cavernas artificiales. El calor que emanaba de las bocas abiertas era insoportable, una bofetada térmica que secaba los ojos. Bajaron a los 12 hombres. Los arrastraron hasta la entrada de los hornos. El calor era tan intenso que la ropa empezaba a humear solo por la cercanía. Don Aurelio se bajó del caballo, se paró frente a ellos. El agave necesita fuego para soltar su espíritu, dijo casi para sí mismo. Ustedes han traído fuego a mi casa, ahora el fuego se los lleva. Lo que sucedió a continuación es la parte de la historia que se cuenta en susurros aterrorizados en las cantinas de Jalisco, la parte que convierte este evento en una leyenda negra. No los metieron de golpe, fue un proceso, fue una inmersión en la locura. Los gritos de los hombres al sentir el calor, al ver el destino que les esperaba, fueron inhumanos. Uno por uno, fueron empujados dentro de las bocas de piedra. No es como en las películas, donde la muerte es instantánea. El horno de mampostería cuece lento. El sonido que salió de esos hornos durante los primeros minutos no fue humano. Fue el sonido de animales atrapados, de almas rompiéndose. Fue una cacofonía de sufrimiento que hizo que incluso los gimadores más duros, hombres que habían matado coyotes y víboras con sus manos, tuvieran que apartar la mirada y persignarse. Don Aurelio no apartó la mirada. Se quedó allí, de pie frente a las bocas infernales, viendo cómo el fuego purificaba su tierra. El olor a carne quemada se hizo tan fuerte que dominó sobre el olor a leña y agave. Era un sacrificio a los dioses antiguos de la tierra volcánica, un pago de sangre para asegurar que nadie, nunca más, se atreviera a tocar una sola planta de la Candelaria. El círculo de fuego se había cerrado. La batalla en el campo había sido brutal, pero el final en los hornos fue apocalíptico. 12 ladrones, 12 huachicoleros, que creyeron que el robo de agave era dinero fácil, descubrieron de la peor manera posible que el oro azul tiene un precio. Y esa noche, el precio fue ser cocidos vivos, transformados en ceniza y humo que subió por las chimeneas de piedra hacia el cielo negro de Jalisco, mezclándose con las nubes de lluvia que finalmente, como una bendición tardía, comenzaron a soltar las primeras gotas de agua sobre la tierra roja y caliente. El amanecer del 24 de mayo de 2011 sobre el valle de Amatitán no fue radiante. El cielo, cubierto por una capa densa de nubes bajas y plomizas, parecía estar de luto. La lluvia, que había comenzado tímidamente durante la madrugada, ahora caía con una persistencia monótona y silenciosa, lavando la sangre de los surcos en el predio La Joya y enfriando las piedras negras de los hornos antiguos en la parte trasera de la hacienda La Candelaria. El agua se mezclaba con el hollín y la tierra roja, creando riachuelos oscuros que serpenteaban como venas necrosadas hacia las barrancas. El aire ya no olía a incendio activo, olía a ceniza mojada, a ozono, y a ese aroma dulce y nauseabundo de azúcar quemada que se había adherido a la ropa, a la piel y a la conciencia de todos los hombres presentes. Don Aurelio Montaño no había dormido. Permanecía sentado en una silla de madera bajo el alero de la bodega principal, mirando hacia los hornos que humeaban débilmente bajo la lluvia. Su caballo, Azabache, ya había sido desencillado y descansaba en la caballeriza, pero el patrón seguía con las botas puestas, cubierto de polvo y tizne. A su alrededor, los 30 gimadores que habían participado en la masacre estaban sentados en el suelo o recargados en las paredes, en un silencio absoluto. No había celebración. La adrenalina del combate se había evaporado, dejando en su lugar un vacío frío, una resaca moral que pesaba más que el cansancio físico. Habían defendido su casa, sí. Habían eliminado la amenaza, sí. Pero al hacerlo, habían cruzado una frontera invisible que separa al hombre de campo del verdugo. La tarea final, la más grotesca de todas, comenzó a media mañana. Cuando los hornos se enfriaron lo suficiente para poder acercarse, don Aurelio dio la orden. No hubo palabras, solo un gesto con la mano. Evaristo y 3 hombres de confianza entraron en las bocas de piedra con palas y costales. Lo que encontraron dentro no eran cuerpos reconocibles. El calor sostenido de la leña de mezquite y la estructura refractaria del horno habían hecho su trabajo con una eficiencia aterradora. Quedaban huesos calcinados, fragmentos de metal de las hebillas de los cinturones y montículos de ceniza gris y blanca. Los 12 ladrones, los hombres que habían llegado con la arrogancia de los rifles automáticos para robar el tiempo ajeno, habían sido reducidos a polvo mineral. ¿Qué se hace con los restos de una masacre en una tierra donde la ley es una ficción? No se podían enterrar en una fosa común. La tierra removida deja cicatrices que los satélites o los perros pueden encontrar. Don Aurelio, en un acto de pragmatismo brutal que cerraba el círculo de la vida agrícola, decidió el destino final de sus enemigos. Carguen la ceniza en el remolque del tractor.
ordenó con voz ronca. Y llévenla al predio La Joya. Espárzanla en los surcos donde robaron. Los hombres obedecieron. Llevaron los restos humanos, ahora convertidos en fosfato y calcio, de regreso al campo de batalla. El tractor recorrió las filas de agaves sobrevivientes y las zonas devastadas, y con la maquinaria de fertilización, esparció las cenizas de los ladrones sobre la tierra roja. Fue el último insulto y la última utilidad. Los hombres que vinieron a robar el agave terminaron alimentándolo. Se convirtieron en abono. Tierra abonada, murmuró Evaristo mientras veía el polvo gris desaparecer en el lodo rojo bajo la lluvia. La respuesta de las autoridades fue el silencio ensordecedor que caracteriza a las tragedias mexicanas. 2 días después, la policía estatal encontró los camiones Thornton quemados y las camionetas de los sicarios en un barranco a 10 kilómetros de la hacienda. Alguien, probablemente el mismo don Aurelio, había movido los vehículos calcinados para sacarlos de su propiedad. El reporte oficial habló de un enfrentamiento entre grupos rivales del crimen organizado por el control de las rutas. Se dijo que los cuerpos habían sido llevados por los compañeros de los caídos. Nadie mencionó a la hacienda La Candelaria. Nadie interrogó a los Montaño. El agente del Ministerio Público de Tequila, el mismo que había rechazado la denuncia de robo días antes, entendió perfectamente lo que había pasado. Sabía que 12 hombres habían desaparecido de la faz de la tierra, pero también sabía que el apellido Montaño pesaba más que la justicia. El miedo y el respeto feudal sellaron los labios de todos. No hubo investigación. No hubo peritos buscando ADN en los hornos. Simplemente 12 expedientes se sumaron a la montaña de desaparecidos en el estado de Jalisco. Sin embargo, aunque la ley cayó, el pueblo habló. En las semanas y meses siguientes, la leyenda del baño de sangre se filtró en las conversaciones de las cantinas de Amatitán, Arenal y Tequila. Se hablaba en voz baja, mirando por encima del hombro. Los lugareños decían que la noche del 23 de mayo el diablo había bajado a la Candelaria a cobrar su diezmo. Se decía que los gritos que salieron de los hornos se escucharon hasta el pueblo vecino, confundidos con el aullido del viento. La hacienda adquirió un aura de lugar maldito y sagrado a la vez. Los robos de agave en las propiedades de los Montaño cesaron por completo. Ni un solo ladrón, ni el más desesperado ni el más drogado, se atrevió a volver a cortar una cerca de don Aurelio. La advertencia había sido escrita con humo y fuego en el cielo, y todos la habían leído. Pero la leyenda más inquietante, la que perdura hasta hoy, tiene que ver con el tequila, la cosecha de 2011, aquella que sobrevivió al robo y que fue fertilizada con las cenizas de los muertos, fue procesada meses después. Don Aurelio no la vendió a granel. La destiló en su propia fábrica y la puso a reposar en barricas de roble francés en la bodega más oscura de la hacienda. 3 años después, en 2014, se embotelló una edición especial, sin etiqueta comercial, solo para consumo de la familia y amigos muy cercanos. La llamaron, en un acto de cinismo o de homenaje macabro, Reserva del Fuego. Quienes han probado ese tequila juran que tiene un sabor distinto. Dicen que, detrás de las notas de vainilla, caramelo y agave cocido, hay un retrogusto metálico, salado, profundo. Un sabor que no calienta el pecho, sino que lo hiela. Los viejos gimadores dicen que el espíritu de los 12 ladrones quedó atrapado en el azúcar de las plantas que fertilizaron y que al beber ese tequila uno se bebe también sus últimos momentos de terror. Es una superstición, claro, pero en Jalisco las supersticiones tienen la mala costumbre de ser ciertas. Dicen que don Aurelio se bebía una copa de esa reserva cada noche, sentado en su porche, mirando hacia la oscuridad de sus campos, en una comunión solitaria con sus víctimas. Don Aurelio Montaño nunca fue juzgado por la justicia humana. Vivió 10 años más, gobernando su imperio de agave con mano de hierro. Pero los que lo conocían decían que algo se rompió dentro de él esa noche. Dejó de montar a caballo. Dejó de ir a la iglesia. Sus ojos grises se volvieron vidriosos, ausentes. La hacienda prosperó económicamente. El precio del agave siguió subiendo y los montaños se hicieron inmensamente ricos. Pero la alegría abandonó la Candelaria. Las fiestas patronales se volvieron sombrías. Los trabajadores, aunque leales hasta la muerte, ya no bromeaban con el patrón. Había una barrera de sangre entre ellos. Don Aurelio murió en su cama en 2021, un hombre rico, respetado y temido, llevándose a la tumba el secreto exacto de cómo murieron esos 12 hombres. Hoy, si uno visita los campos de agave de Jalisco, verá un paisaje de una belleza que quita el aliento. Las colinas azules bajo el sol, la tierra roja vibrante, los volcanes en el horizonte. Es una imagen de postal, de turismo, de tradición, pero si rasca un poco la superficie, si mira más allá de la etiqueta dorada de la botella, encontrará la historia real. Encontrará que el oro azul está cimentado sobre violencia.
que la defensa de la propiedad privada en un estado fallido puede llevar a hombres buenos a cometer actos de maldad absoluta. La hacienda La Candelaria sigue ahí. Los hornos viejos de piedra siguen en pie, aunque ya nadie los usa. La hiedra ha comenzado a cubrir las bocas negras, tratando de esconder la historia, pero las piedras siguen manchadas de hollín graso. El predio La Joya sigue produciendo los mejores agaves de la región. Las plantas crecen grandes, fuertes, jugosas. Dicen los agrónomos que es por los minerales volcánicos, pero los locales saben que es porque es tierra abonada. Saben que debajo de esas raíces hay algo más que nitrógeno y potasio. Hay codicia, hay miedo y hay ceniza humana. Al final, esta historia nos deja con un sabor amargo en la boca, más fuerte que el del tequila barato. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto vale una botella? ¿Cuánto vale el tiempo? ¿Y qué estaríamos dispuestos a hacer nosotros si viéramos el trabajo de toda una vida ser robado en una noche? Don Aurelio Montaño respondió a esas preguntas con fuego. Y aunque su respuesta fue monstruosa, en la lógica torcida de la supervivencia, fue eficaz. La próxima vez que levantes un caballito de tequila para brindar, tómate un segundo para mirar el líquido ámbar. Piensa en los 7 años que tardó en llegar a tu mano. Piensa en el sol, en la lluvia y en la espera. Y piensa en los campos rojos de Jalisco, donde a veces, para que la vida siga, la muerte tiene que servir de abono. Esto fue El baño de sangre de Jalisco. Una historia de reyes, de ladrones y de hornos encendidos. Si esta crónica te ha hecho ver el tequila con otros ojos, no olvides suscribirte. Aquí no destilamos mentiras, servimos la realidad pura, derecho y sin limón. Salud, si es que pueden tragar.